Bienvenidos a la cuarta lección de Java. En esta ocasión os voy a comentar cómo hacer un programa de cero. Vamos a hablar de la teoría de la programación desde un punto de vista totalmente teórico y luego práctico. Un programa no es sino un conjunto de instrucciones que el programa ejecuta una por una, empezando desde el principio y hasta el final. Hay trampas para que el programa repita cosas y hay trampas para que el programa elija, o se vaya, si pasan unas cosas que haga unas cosas y si pasan otras que se vayan por otras. Pero básicamente el programa ejecuta una línea tras otra, una instrucción, tras otra instrucción. Y eso vamos a ver hoy. Entonces voy a abrirme el gedit mismo. He puesto una letra hermosa para que se vea bien lo que vamos a hacer. A ver si es posible que el cable no me moleste mucho. Bueno, vamos a definir lo que va a ser nuestro programa en un principio. Y va a ser un programa muy sencillo. Es posible que el vídeo se mueva. La mesa está coja, yo creo. A ver, lo primero. Saluda al usuario. Segundo. Tercero sería... Vale. Esto sería un programa en lenguaje natural. Desgraciadamente el ordenador nunca, de momento, no habla el lenguaje natural. Por lo tanto, no podemos hablarle así. Como no quiero todavía meternos en Java, voy a inventarme unas instrucciones base para hacer esto. Entonces la primera instrucción va a ser, vamos a poner aquí, la primera instrucción va a ser print. Esta instrucción va a servir para imprimir por pantalla, ¿vale? La segunda instrucción va a ser var para crear un espacio de memoria donde almacenar cosas, como por ejemplo el nombre del usuario. Y luego vamos a poner input, que es para sacar la entrada del teclado, es decir, para coger lo que pongamos por teclado, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, lo sencillo sería poner print hola, var nombre, nombre igual a input, print hola nombre. Bueno, en la programación, en los ordenadores, no es todo tan sencillo, pero casi. Lo primero, tenemos que diferenciar lo que es una variable o una instrucción de lo que es una cosa que nosotros queremos que se imprima, como por ejemplo hola. Y eso se hace poniéndolo entre comillas. Lo vamos a poner entre comillas aquí y aquí. Luego tiene que haber alguna manera de decirle a print que queremos que imprima hola y el nombre. Eso se hace normalmente poniendo aquí un más, dependiendo del lenguaje. En Java, con esto se concatena. Ahora bien, si yo por ejemplo pongo en mi nombre que es Julio, vamos a poner mayúscula, y le digo que imprima eso, va a imprimir esto, va a imprimir, hola Julio. No va a dejar ningún espacio. Para que esto funcione, vamos a dejar aquí un espacio. Entonces ya esto se comportaría así, ¿vale? Bien. Yo me he inventado estas instrucciones. No son en absoluto nada comparado con la realidad. No sé si me estáis viendo bien.
tengo aquí un apaño montado que no veáis. Pero lo importante es la pantalla. Vale. Entonces, esto es parecido a lo que se hace en Java. No tiene nada que ver porque en Java no se puede crear un programa así con las líneas directamente. Hay que crear una clase. Para cada programa una clase. Mínimo. Entonces, ¿cómo escribíamos un programa en Java? Primero pondríamos la clase. Ponemos el nombre de saludar, ¿vale? Después aquí dentro de la clase, bueno, la cierro, ¿vale? Para que veáis que esto es una unidad. La clase básicamente vale para encapsular una serie de funciones, acciones o datos dentro de un objeto, dentro de un tipo de datos nuevo que nosotros creamos. Como por ejemplo aquí el nombre, veremos que no nos vale cualquier tipo de variable. Tiene que ser una formateada para recibir una cadena de caracteres. Entonces lo primero que tengo que hacer aquí es crearme mi método principal. Igualmente lo cierro. A ver, una cosa así. Y aquí adentro, esto sería lo básico para hacer una clase. El nombre de la clase. Esto public es un modificador y nos sirve para decirle a Java si la clase es pública o privada. Por defecto las clases van a ser siempre públicas, excepto en algunos casos. Cuando queramos crear clases que no queramos que otros programadores utilicen, sino que queremos utilizar nosotros para uso interno. Los métodos, como este por ejemplo de main, también pueden ser públicos o privados. La palabra public o private, public o private, sirven para indicar la Java si nuestro método es público, es decir que se puede utilizar desde fuera de la clase, o si es privado y solamente es para uso interno. De momento todos nuestros métodos van a ser públicos, hasta que veamos esa sección que será más adelante. Entonces, dentro de aquí, bueno, esta palabra clave, static, significa que este método es estático. Quiere decir que no hace falta crear una instancia. Una instancia se crea así. Por ejemplo, objeto igual a new, saludar. Una instancia es esto. Entonces yo ya tengo O y podría hacer esto, O.main, ¿vale? Bueno, pues esto se llama instanciar una clase. Pero si pongo un método o una variable de tipo static, significa que ya está instanciado de por sí. Significa que ese método no hace falta instanciarlo. Lo único que tenemos que hacer es llamarlo. Lo podemos poner así, saludar.main, y esto funcionaría. Bueno, aquí habría que ponerle, por ejemplo, null. Y esto funcionaría. Evidentemente no vamos a llamar un método dentro de sí mismo porque eso sería recursivo y todavía no lo hemos visto. Ahora vamos a intentar poner nuestro programa de antes, esto que tenemos aquí, en formato Java, ¿vale? Bien. Lo primero es usar el objeto system, y dentro del objeto system está el objeto out, que tiene un método que se llama println. Tiene varios métodos, pero bueno, este es uno. Y aquí vamos a poner hola. Luego aquí tenemos que declarar la variable. En Java, como en otros muchos lenguajes, hay que indicar de qué tipo es la variable. En este caso, del tipo string. Después le tenemos que pedir por teclado. Esto lo vamos a dejar aquí sin hacer. Vamos a poner hacer y por último hay que imprimirla. Vamos a hacerlo igual. Poner espacios aquí o aquí, aunque pongáis 3, 4, da igual. La gente lo hace, por ejemplo, esto para que sea más legible, pero da igual. Lo importante es lo que hay dentro de la variable y lo que hay dentro de hola, aquí de la cadena esta. Esto da igual. Un punto y coma muy importante. Bueno, ¿cómo se pide por teclado esto?
Bueno, pues lo suyo sería usar el objeto in. Esto. Pero a mí me resulta incómodo porque este método, por ejemplo, o utiliza un array de bytes o bien utiliza enteros, es decir, que carácter por carácter. Como yo no quiero hacer eso, bueno, podemos utilizar lo del array de bytes. No me gusta, pero pues se puede utilizar. Sería así. Es que yo lo veo tan complicado una cosa como otra. Perdón, new byte de 1024, por ejemplo. Bueno, esto de aquí es la declaración de un array de tipo byte. Cuando después de un nombre de tipo, en este caso es una primitiva, significa que es un tipo básico, es un número, de tamaño de un byte, es decir, de 8 bits. Son los números comprendidos entre 0 y 255. Cuando después va esto, significa que esto es un array. Este es el nombre de la variable con el cual nosotros vamos a... Esto de aquí también es lo mismo que esto de aquí, solo que no es de tipo cadena, sino que es un tipo byte, un array de byte. Y con este lado lo que hacemos es crear el array de 124 posiciones. Entonces aquí ponemos buffer. Y luego aquí sería un lío porque tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que poner nombre igual a new string con el buffer. Creo que es así. ¿Vale? Hay varias formas. Imprimir en la consola es muy fácil. Imprimir en la... Leer del teclado no es tan fácil. Pero básicamente esto lo que define es una estructura, pero todavía está vacía. Con esto se crea la memoria para esa estructura y se le dice que van a ser números, son 1024 números, ¿vale? En este caso cada número va a contener un byte de la cadena de caracteres que el usuario va a meter por el teclado. Con esto lo que estoy diciendo yo, a nombre le pongo una cadena cuyo contenido va a ser lo que hemos metido por teclado. Y ahora lo imprimimos, el aula más la cadena. Vamos a irnos. A ver. Lo tengo ya hecho, pero bueno, como no quiero... A ver, lo borro. Ok, y vamos a crearla de nuevo. Y aquí vamos a poner saludar. Finish. Bien, aquí nos da ya algunas cosas. Entonces yo lo único que voy a copiar es esto. El método. Me vengo aquí y lo pego. Bueno, como a mí no me gusta cómo lo ha creado aquí, le doy un poquito para atrás, así queda mejor. Vale, a ver qué es lo que pasa aquí. Ah, que me falta un paréntesis aquí. Vale. Esto no es un problema grave. Vale, y aquí me está diciendo que... Sí, que tengo que hacer esto. Bueno. A ver. A ver un segundo. La verdad es que no uso este formato nunca, pero alguna vez lo he utilizado y seguramente será que no es así. Devuelve int, que es el número de caracteres que ha leído. Bueno, entonces vamos a poner aquí. Sigue dando problemas. Pues ¿qué dice? Aquí de error. Es que hay aquí uno de estos, no sé por qué. Me he equivocado al teclear. Vale, esto realmente no hace falta. Pero aquí me va a decir cuántos caracteres hemos metido con la N. Vamos a ejecutarlo a ver lo que da.
que grabamos. Ya tiene que desaparecer el error de aquí. Botón derecho, Run File. Vale. Como no le hemos dicho al usuario nada, el usuario no va a saber que tiene que meter el nombre. Ahora eso lo tenemos que corregir. Bueno, no lo he leído bien por lo que parece, porque esto está a medias. Esto está a medias, sí. Eso se debe a que la lectura generalmente hay que hacerla en un bucle, para que lea hasta que llegue el intro. Pero como no hemos dado los bucles todavía y no quiero meterme en eso, lo que voy a hacer es borrar esto y lo voy a hacer como yo normalmente lo hago, que es lo mejor. Voy a crearme aquí un método y vosotros lo olvidáis que esto existe. También lo voy a crear estático porque si no... Vamos a poner input, tal cual. Así. Y así va a ser como vosotros lo teníais. Vale, da el error porque hay que devolver una variable. Entonces vamos a hacer esto. Cuidado. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es... esto hay que añadir... Vamos a ver, cuando tú usas una clase que ya está definida, lo que hay que hacer es importarla. Y eso se hace con la palabra clave import. Y eso vamos a hacer aquí. Import. Y ya está. Vale. Sigue dando el error, pero bueno. Entonces ahora ponemos aquí return br.readline. Vale, y hay que hacer esto. El throws este también. Vale, os voy a explicar un poco para que os enteréis, que si no, no os vais a enterar nunca. Yo creo que me parece muy importante esto. Entonces, aquí vamos a poner... Si pongo leer aquí directamente, ¿qué pasa? Vale, da error porque es que esto es estático. Ah, se llama input. Estoy loco. Vale, voy a explicar un poco en qué consiste esto. Vale. Esto ya lo quito, que ya lo tenemos hecho. Vamos a ver, cuando yo utilizo algo como la entrada-salida o escribir en disco, leer de disco, que puede dar error porque no es perfecto, en ese caso hay que controlar si va a dar error o no, si puede dar error. Entonces eso se hace de varias maneras. Una manera es decirle a Java simplemente que el programa casque, que es lo que estamos diciéndole aquí. Entonces en cada método donde pueda dar un error hay que poner eso de throws. Yo normalmente pongo exception y punto. Significa que ese método puede dar error. Y el error, en este caso, el error es de entrada-salida, que es el de iOS. Si no lo pones, tienes que capturarlo con una estructura try-catch, pero eso lo explicaremos más adelante. Y esa estructura vale para prevenir errores y corregir, o si algo sale mal, reintentarlo y cosas de esas. O simplemente de cascar también, pero dar un mensaje. Pero aquí el mensaje lo va a dar igual. Entonces, tal y cual lo he hecho, al usuario no se le pregunta nada. Vamos a añadir aquí, dime tu nombre. Vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver, run file. Aquí le digo que me llamo Julio. Hola Julio, ¿vale? ¿Veis cómo ahora funciona? Bueno, os he dicho que olvidéis esto porque estoy utilizando clases de Java que ya no las hemos mencionado todavía, ni he explicado. Entonces, como es un poquito quisquilloso lo de leer del teclado, aunque escribir en pantalla es tan sencillo como poner esto. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre una instrucción normal y las instrucciones de Java?
Pues la diferencia es muy sencilla. Que Java, todo lo que veis son objetos. System es un objeto. Esto. Entonces, cuando pones el punto, estás indicando que quieres acceder a cosas de System. Que puede ser una propiedad, datos, o un método, que son acciones. En este caso, out es una propiedad, que es a su vez otro objeto. Entonces, después de out ponemos otro punto para indicar que dentro de out queremos llamar al método println. System representa el sistema en su conjunto. Dentro del sistema tenemos la entrada estándar representada por el objeto in y la salida estándar representada por el objeto out. La salida estándar es la pantalla normalmente. Antiguamente era una impresora. Más antiguamente eran luces. Ahora es una pantalla. Y la entrada estándar es el teclado, ¿vale? Entonces, esto es un concepto que viene de Unix, el sistema operativo de Unix. Entonces, simplemente consiste le decimos que dentro del el sistema tiene la salida estándar, que es out, y a su vez la salida estándar tiene métodos para poder imprimir en la pantalla. Println es uno de ellos, pertenece a out, ¿vale? Y también en System también está in, que es la entrada estándar, el teclado, y también tiene métodos como read, ¿vale? Que lo hemos visto antes. Pero, al contrario que la salida es muy fácil, la entrada, el método read lee byte a byte, para poder nosotros regularlo como queramos. Y eso es un rollo. Entonces, para evitar eso, para automatizarlo, lo encapsulo en otra clase que se llama bufferreader. Bueno, en realidad estoy encapsulando en dos clases. Pero eso lo explicaré en otra lección porque si no es imposible. Mira, de momento hasta que lo explique esto lo copiáis, como lo voy a poner luego en la descripción, el enlace a la clase esta, lo copiáis y lo usáis en todas las clases que necesitéis el teclado. Y de esa manera nos olvidamos del tema. O nos creamos una clase aposta para leer el teclado, que también se puede hacer. Sería tan sencillo como... Pero claro, esto no es muy eficiente, porque cada vez que entramos aquí, se crea un nuevo bufferreader y se lee. Lo suyo sería crearlo una vez al inicio del programa. Pero bueno, como solo vamos a leer una vez aquí, lo mismo da. No tiene caso, problema ninguno. Entonces, otra cosa que quería explicar. Normalmente cuando yo declaro una variable en Java, delante de lo que es el nombre de la variable, puedo poner dos cosas. O una primitiva, un tipo de datos básico, como por ejemplo int, o byte, o long, o float, o double. Perdón, es double, no float. O bien, esos son tipos básicos, que no son clases, no son objetos. O bien puedo poner una clase, que puede ser una clase definida por mí, o puede ser una clase definida por otra persona, o propia de Java. Entonces, string es una clase. En sí es un tipo de datos básico porque son las cadenas. Las cadenas de caracteres es para contener un nombre, una dirección, un teléfono, cualquier cosa con la que no vayamos a hacer cálculos. Como clase tiene métodos y tiene propiedades. Normalmente a las propiedades de la cadena no vamos a poder acceder. Si alguna quizás sí. Más que nada a los métodos. Entonces, ¿cómo se accede a los métodos? Por ejemplo, de nombre. Pues tú pones nombre, punto. Y aquí vais a ver los métodos. Hay muchos métodos. Todo esto que tiene paréntesis son métodos. Si no tuviera paréntesis, que sería una propiedad. Porque entre los paréntesis normalmente van los argumentos que se le pueden pasar al método. Entonces, ¿veis? Aquí no hay ninguna propiedad. ¿Lo veis? Lo veis claramente, ¿no? En otras clases sí hay propiedades. En este caso no nos deja hacer eso. Entonces, por ejemplo, una de las que hay se llama
.uppercase. Hay dos funciones iguales. Esto es lo que se llama sobrecarga, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero escribir el nombre en mayúsculas? Pues que puedo poner así, nombre igual a nombre.toUppercase. A ver qué narices pasa ahora. Así que dice que puede no haber sido inicializada. Bien. Es verdad, porque es que esto tendría que estar abajo, no aquí. Vale, ahora sí. Vale. Bueno, entonces recogemos del teclado el nombre del usuario y luego le decimos el nombre, lo cambiamos por su nombre en mayúsculas, ¿vale? Vamos a probar a ver si funciona. Dime tu nombre, vamos a decir Pepito. Hola Pepito, ¿y ves cómo lo pone en mayúsculas? Bien. Cuando tú pones un nombre de un objeto, pues es muy importante diferenciar la clase del objeto. La clase es el tipo de datos. Esta definición es la clase, esta definición es una clase. Con sus métodos, con sus propiedades. Pero esto, hasta que no está en memoria, no es un objeto. En este caso, en este programa, nuestro objeto nunca llega a estar en memoria. Solamente el método main y el método input, porque son estáticos. Si no fueran estáticos no estarían, ¿vale? No se podrían llamar. Habría que hacer un new, igual que habéis visto antes. Entonces, esa es una gran diferencia. Un objeto es una instancia de una clase. La clase es la definición, ¿vale? No, por ejemplo, string es una clase. Nombre, una vez que ya o sea, lo que contiene nombre, porque nombre al fin y al cabo es una referencia a un objeto, es lo que hemos entrado por teclado, ¿vale? Eso es el objeto. Entonces, nombre.toUppercase, le estamos mandando un mensaje. Cuando ponemos punto y el método, le estamos mandando un mensaje al objeto dentro de nombre. ¿Qué mensaje? Dame el contenido en mayúsculas. Y eso lo hace y te lo da. Una cosa que se puede hacer es quitar esto de aquí y ponérselo aquí. ¿Dónde está toUppercase? Aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí no modificamos el nombre. El nombre se queda en minúsculas, como lo hayas entrado. Sin embargo, va a aparecer en mayúscula, como ahora veréis. Bueno, guardo aquí. A ver si ponemos aquí, vamos a poner Juan. ¿Vale? Ya lo tenéis aquí. Hola Juan en mayúsculas. ¿Qué pasa si yo le meto en mayúsculas y lo quiero en minúsculas? Pues aquí podríamos poner lowercase. Vamos a intentar hacerlo ahora. Vamos a poner Pepitito. ¿Veis que pongo parte en mayúsculas y parte en minúsculas? Pero él lo pone en minúscula, como le hemos dicho. Bueno, entonces cuando yo uso system.out, le estoy diciendo a system, dame tu objeto out. También es un mensaje. Y cuando ya tengo el objeto out, le digo punto, imprímeme en out, imprímeme esto. Son mensajes que tú le pasas, como si se tratara de entes que están ahí y tú les pasas mensajes. La realidad es así, como funciona. La lógica, la filosofía tras Java. Entonces, bueno, este programa es muy simple, se pueden hacer programas muy complejos, pero lo básico yo creo que se coge en lo simple. Y por eso quería hacer esta lección, para que entendierais que lo básico, hay muchas cosas todavía por explicar, evidentemente. Java es infinito. No, bueno, no es infinito porque en un momento dado lo aprendes todo, ¿no? Pero yo hoy quería explicar lo básico y espero haberlo conseguido.
sin más, muchas gracias por ver este vídeo. Estoy acostumbrado al podcast y digo escuchar. Y espero que nos veamos en la próxima lección, que espero que sea más interesante que esta. Venga, hasta la próxima.